Queremos dar gracias porque cada uno que ha venido aquí hoy y podemos estar en compañía empezando el año nuevo, disfrutando de la bendición de comunidad conjuntos con otros que aman al Señor. Y nosotros en este año queremos empezarlo con buen pie. Y para eso estamos aquí, disfrutando de esto y centrándonos en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y también muchos de nosotros hemos hecho buenos propósitos, ¿no? En cosas que vamos a hacer este año. Posiblemente hemos hecho otros años, posiblemente no. Y uno de estos, muchos me conocen, que quiero animar la lectura de la palabra de Dios. Y llevo años animando de varias maneras. Uno de los primeros que he usado al llegar aquí a España era una cosa que he desarrollado en Estados Unidos, que es estas hojas que solo tienen los nombres de los libros de la Biblia y cajitas, una cajita para cada capítulo. ¿Por qué me gusta este sistema? Porque es positivo. Nunca estás tarde. Siempre estás progresando. Te lees un capítulo, te marcas. Has hecho algo. Si hoy lees 5 capítulos, 5 capítulos. Si quieres cambiar porque estás ya atascado leyendo Deuteronomio, vale, vete a Salmos, vete a Juan, donde no has leído todavía. Y así sigues con el progreso. O si quieres un libro corto, hay muchos de los profetas menores que tienen 1, 2 o 3 capítulos. Eso es una manera positiva. Después del culto, se comparte, mi hijo y otros pueden compartir, tengo estos. Si coges uno para cada persona que quiere leer. Otra cosa estamos haciendo, otra vez este año, hay varios aquí que están participando, que es en la app, hay apps en la web, como YouVersion o thebible.com, que nos permite hacerlo interactivo, puedes leer directamente, o si no quieres leer, quieres escuchar, la app permite escuchar y puedes en el idioma que quieres. Y hay muchas traducciones. Así que es otra manera que puedes. Y estamos haciendo este año un plan para leer el Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. Es 1 o 2 capítulos al día, 10 minutos más o menos. Y puedes leer todo el Nuevo Testamento este año con otros y podemos comentarlo si queramos. Así que ánimo de leer la Biblia. Y así estamos todos juntos. Hoy voy a seguir con la presentación que está allí. Y yo he titulado esto, Desierto, Desierto, porque en este pasaje Juan graba a Jesús diciendo desierto, desierto 3 veces. Y vamos a leer y ver algunas de las cosas que podemos sacar de este. Este pasaje es riquísimo y tiene muchas cosas, pero vamos a mirar algunos, ¿vale? Empezamos la lectura. Juan 3, 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu
Así es todo acá. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este pasaje tenemos a Nicodemo, y hay varios puntos, como he mencionado, hay muchos para hablar, pero voy a destacar algunos. Y uno es Nicodemo, este hombre que venía a Jesús. Vamos a ver un poco de él. También vamos a hablar de estos desiertos. Y tengo una conclusión al final. Espero que alguno sea de utilidad. Primero leemos los primeros 2 versículos que dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Buena introducción. Nicodemo viene y dice aquí que es un hombre de los fariseos. Los fariseos eran un grupo muy estudioso. Y él era un principal entre ellos. Era uno que sabía y conocía la palabra. Y era considerado un maestro de su pueblo. Y él viene de noche a Jesús, que no ha tenido estudios que sepamos de formal como él ha tenido. Y dice, maestro a Jesús. Él ya reconoce quién es Jesús, que Jesús es algo especial. Le sabe eso y quiere saber más. Y él viene con este reconocimiento. Now, un poco más de Juan nos dice un poco más sobre Nicodemo. En capítulo 7 se ve donde él está en el concilio y ellos están planeando algo contra Jesús. Y él dice, ¿no escuchamos a alguien antes de juzgarles? Y los otros, ¡ah! Pero él es un voz razonable entre el concilio. Y después, al final del libro de Juan, cuando Jesús ha muerto en la cruz, está muerto, leemos que José de Arimatea venía a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, que ha venido de noche, que es este pasaje, venía con él con 100 libras de especias, mirra y aloes. Este es más o menos 30 kilos, 30 kilos de especias para poner con Jesús en su tumba. Este hombre tenía algo bueno y estaba buscando. Y nosotros tenemos este privilegio de saber. Pero hay algunos libros de fuentes fuera de la Biblia que habla de un Nicodemo, que puede ser el mismo Nicodemo, no sabemos. Pero este hombre era amado por el pueblo porque ayudaba a los pobres. Estaba siempre ayudando a la gente. Y se habla de que era un líder importante, pero también que amaba por todo su pueblo. No como algunos que están allí, pero este era amado. Y puede ser el mismo Nicodemo. Así que tenemos un hombre muy importante que piensa y que ama a su pueblo y está interesado en Dios. Pero ahora volvemos al texto y dice que venía por la noche. ¿Tú has pensado en por qué ha venido por la noche? Porque Jesús estaba allí todos los días. Pero Nicodemo venía por la noche. Algunos dicen que tenía miedo
Y puede ser que tenía miedo. Pero yo pienso que es más bien, si viene por la noche, es más tranquilo. No tiene todo el alboroto de la gente. Y también puedes hablar cuando está tranquilo con claridad y aclarar las dudas que tenía. Y mejor para investigar, porque él, siendo un líder, tiene que pronunciar sobre estas personas que vienen diciendo cosas. Así que yo pienso que es más para estas cosas, de investigar y saber a fondo quién era Jesús. Porque ha venido, porque ha oído algo de él. Este Nicodemo que hemos visto aquí, ha hecho este reconocimiento de Jesús. Y ahora vemos cómo Jesús responde. Y responde con el primer desierto. En Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Desierto. No usamos esto mucho en España, en español hoy en día, ¿no? Tú usas, cuando hablas con la gente, te dice, desierto te digo, ¿no? Tú no dices eso. Yo no, por lo menos no escucho eso. Entonces digo, ¿qué significa? ¿Ah? Cuando se dice desierto, está diciendo una verdad. Y una frase que se usa más aquí ahora mismo es ciertamente. Es un poco más común hoy en día. Es como decir ciertamente, que suena un poco raro. Pero es una manera que se usa mucho en hebreo, es repetir las cosas por énfasis. Hacemos lo mismo algo en otros idiomas como en español, pero ahí es habitual. Cuando tú quieres enfatizar algo, te repites. Y entonces Jesús está diciendo, aquí hay una verdad. De verdad hay una verdad aquí que voy a contar. Presta atención. Así que está diciendo eso. En el libro de Juan vemos esto 25 veces, que Jesús está diciendo de verdad, de cierto. En este pasaje tenemos 3 veces, así que tenemos por lo menos 3 verdades que Dios quiere comunicar con nosotros. A ver qué vemos aquí. En este hablamos de nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Hay varias partes de esto que me gustaría mirarlo. Primero quiero mencionar, esto es simplemente para verlo. No es para entrar ni nada. Jesús dice, solo para verlo tienes que nacer de nuevo. Si no, no puedes ver el reino de Dios. Es bastante extremo, ¿no? Pero también tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué pensáis cuando escuchas el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Para qué? Estamos en España. ¿Sabes que España se llama el reino de España, no? Eso es un reino. Y no como suena como en inglés se dice reindeer. No es eso. Es reino. Un reino donde domina. Y en España, si tú dices está el reino de España, ¿dónde está el reino de España? Aquí en la península ibérica, por lo menos, ¿no? Por lo menos la gran parte no cuenta con Portugal, pero esta parte, también tengo Ceuta, Melilla, las Islas Canarias. Estos son parte del reino de España. Pero hay más. ¿Y qué tal las embajadas? Porque cada país tiene embajadas y se dice que la embajada es territorio del reino, no del país donde está, es del país que está representado ahí. ¿O qué pensáis cuando los descubridores estaban viajando por el mundo y reclamando terreno diciendo, este es el reino de España? Se hacía esto en las Américas, las Filipinas y muchos otros países, pues sitios. Y dicen, este es el reino de España. El reino de España no es solo físicamente este de aquí, es eso. Pensando en esto, pensamos qué decimos cuando decimos el reino de Dios. El reino de Dios, que en Mateo se dice más bien el reino de los cielos. ¿Esto qué es?
y cuándo está, ¿no? Y cuando miramos los pasajes, puede ser varias cosas, pero también cuando en la Biblia miramos, no solo, a veces no refiere a aquí y ahora, a veces refiere a algo distante. ¿Cómo podemos saber esto? Vamos a ver un par de ejemplos. Primero está en Lucas 17, que dice, preguntando a los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios, ¿cuándo va a venir? Y les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. En este pasaje, cuando Jesús habla del reino de Dios, está refiriendo a algo presente, aquí, ahora. Y en Mateo 12, 28 leamos, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Dice claramente que ya está aquí, que en el tiempo suyo, cuando él estaba andando. El reino de Dios en alguna forma estaba presente en aquel entonces. Pero hay otros versículos que no parece así. Si leemos en Marcos 9, 47, dice, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos, ser echado al infierno. O en Lucas 13, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando ves a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos. Está hablando a los que no están aceptando. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, y sentarán a la mesa en el reino de Dios. Es algo futuro, en ambos pasajes. Así cuando estamos mirando al texto y leemos en la Biblia que dice el reino de Dios, tenemos que ver el contexto. A veces está refiriendo a algo ahora y a veces está refiriendo a algo futuro. El reino de Dios puede ser esto. Pero pensando en esta imagen que tenemos del reino de Dios, ¿recuerdas que hemos hablado del reino de España? Hay el concepto de todo un terreno está ocupado y regido por esto. Pero también hay la idea de conquistar y está ahí reclamando terreno para Dios. Y también hay las embajadas. Y nosotros podemos aplicar estos conceptos a nuestra vida hoy en día. Porque somos embajadores de Cristo, dice en la Biblia. Y también estamos enviados como enviados de Dios para predicar el Evangelio. Ambas ideas, todas estas ideas son válidas. Pero tenemos que pensar cómo vamos a usarlo. Pero la clave aquí es, ¿dónde está el reino? Es donde la voluntad del rey está hecho. En este caso, la voluntad de Dios. Y esperamos que en esta iglesia, hoy, estamos haciendo la voluntad de Dios. Así que el reino de Dios está aquí. Y debemos comportarnos así. Correspondente hasta en presencia de un rey. Pero después de que Jesús ha dicho esto, tienes que nacer de nuevo para ver el reino. Nicodemo dice en 3:4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo tú naces de nuevo si eres viejo? O más grande, por lo menos. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué piensas tú de su pregunta? Buena pregunta que alguien te dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo vas a nacer, no? Yo pienso que es una buena pregunta. ¿Cómo puedo nacer alguien de nuevo? Y vamos a ver. Parece que Jesús va a responder a esto, pero Nicodemo quiere saber, no simplemente dice, sí, vale. Y se va.
No, Él quiere saber lo que hay. Así que Jesús responde en los siguientes versículos con el segundo desierto. Hay algo nuevo en este que va a revelar. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora está hablando de no nacer, no entrar. Pero, ¿qué es esto de nacer de agua y Espíritu? Sobre los siglos se han dicho muchas cosas. Los teólogos han pensado muchas distintas ideas. Pero hay uno que a mí me gusta más, y hay otros, y se puede aplicar en su medida. Pero vamos a pensar, ¿cómo podemos entender este de nacer de agua y de Espíritu? Tú sabes que si vamos a Mateo 3, tenemos este de Juan el Bautista, está hablando a algunos que venían ahí, saduceos y fariseos que venían a él. Y preguntan, ¿cómo podemos? Y él dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no pensáis decir dentro de vosotros mismos a Abraham, tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La agua en este pasaje está asociado ¿con qué? Con arrepentimiento. Entonces, la idea es que se tiene que arrepentir. Eso es lo que Juan está diciendo. ¿Y qué dice de Juan el Bautista? Era el enviado para preparar el camino de Jesús, ¿no? Así que una de las cosas necesarias. De hecho, si leemos en Hechos, Pablo afirma esto. Dice en Hechos 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que crece en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oían esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Ves cómo Pablo confirma esto de que el de Juan, este de arrepentimiento es necesario? Pero tenemos que ir más allá. Y tenemos que involucrar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos salva. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Nosotros, por nuestra decisión de arrepentir, estamos preparados. Pero si tú quieres subir, alguien tiene que levantarte. Y este es Dios enviando su Espíritu Santo para llevarnos con Él. Así que tenemos que ver esta parte de esto. Y si volvemos a este Juan 3, hemos hablado del agua y el Espíritu. Y es como estos dos juntos, se puede imaginar. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que arrepentir y aceptar a Dios. Porque hay muchos que creen que Dios existe, pero no aceptan a ser su Salvador, a ser su Señor. ¿Okay?
Tenemos que hacer las dos cosas. Esto es lo que Jesús está diciendo a Nicodemo. Pero sigue, porque Él no ha terminado allí. Jesús sigue explicando. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La primera parte está distinguiendo que hay una diferencia en espíritu y el carne. Hay una diferencia aquí. Y no puedes confundir los dos. No pienses que tú tienes todo controlado si no controlas esta parte. Jesús está insistiendo con Nicodemo que entiende que hay algo espiritual aquí. Algo ahora, con este nacimiento, que tiene que hacer aquí en la tierra. No es solo carne, hay espíritu involucrado aquí. Y está aquí, no es algo futuro que vamos a hacer espiritual y aquí todo es carne. No, aquí tenemos carne y espíritu. Y recordamos que espíritu podemos ver el efecto, pero no podemos controlar, ni podemos observar venir. No sabemos a quién va a tocar. Pero el espíritu puede venir y tocar cualquier corazón y cambiar el más duro que vemos o el más alejado. Y de esto, Nicodemo, habiendo escuchado esto, ahora responde otra vez. Es que está diciendo que tiene que nacer de nuevo, está hablando de todo esto y que habla de espíritu. Nicodemo respondió y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ahora me estás tirando, yo estoy un poco descamulado, tengo que ver dónde estoy. ¿Cómo se puede hacer esto? Y Jesús le responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tú eres maestro, tú has estudiado las Escrituras. ¿No? Nicodemo ha hecho una buena pregunta, porque yo también quiero saber cómo puedo nacer de nuevo, si es la única manera que puedo llegar a Dios. Ser el reino de Dios, a verlo, a entrar, es nacer de nuevo. Quiero saber cómo. Yo pienso que su pregunta es válida. Pero cuando Jesús dice esto, ¿por qué dice Jesús que Él debe saber? ¿Cómo debe saber? Vamos a ver cómo puede ser. Y Jesús ahora nos da el tercer desierto. ¿Qué hemos dicho? Es un cierto. Algo cierto, una verdad. Ciertamente, dice eso. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijera los celestiales? Este de nacer de nuevo es una cosa terrenal. Jesús está hablando de eso y no entendemos. Pero ya se han testificado antes, ¿cómo es eso? ¿No? Pensamos un poco. Porque Jesús dice que tenemos que recibir el testimonio, porque ya ha dicho. ¿Qué testimonio se ha dado para que Nicodemo pueda saber? Lo primero, como dice en otra parte, ha dado Moisés y los profetas. Están allí en el Antiguo Testamento. Nicodemo tenía todo esto. Tenemos que prestar atención de lo que hay ahí. Pero también Nicodemo ya sabía algo de Jesús. Jesús llevaba ya tiempo hablando. Y tenemos que prestar atención de lo que Jesús está diciendo, aclarando las cosas que están en el Antiguo Testamento, en el Nuevo. Pero también está diciendo aquí que las cosas celestiales son difíciles, Así que si tú estás leyendo algo sobre las cosas celestiales del cielo,
y no entiendes, tranquilízate. Jesús ya ha dicho que es difícil. Y los que no están nacidos de nuevo no tienen posibilidad. Pero nosotros aún así en la tierra no entendemos todo eso. Tenemos algo. Nada. Pero Jesús no ha parado. Jesús sigue hablando. Y dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie puede subir por su cuenta. Dice allí claramente, no se puede subir. Nosotros no podemos construir un puente, ni un ascensor, ni un cohete, ni nada para subir. Alguien de arriba tiene que bajar para que nosotros podamos subir. Y ha dicho aquí quién es el Hijo del Hombre que ha descendido. Y sabemos quién es el Hijo del Hombre, ¿no? Es Jesucristo. Pero Él va un poco más allá y dice aquí, hablando de Moisés y de levantar a serpiente en el desierto. ¿Vosotros recordáis esta historia? De Moisés y la serpiente, que los israelitas estaban atacados por unas serpientes porque ellos estaban murmurando y haciendo cosas mal contra Dios, y Dios envía serpientes y están mordiendo y están muriendo, porque la serpiente era uno bien venenoso. Y ellos pedían a Moisés ayuda. Y entonces, si vamos al siguiente, hay dos pasajes que me recuerdo cuando estoy hablando de esto. Y uno es de la serpiente. Pero hay otro. Porque dice levantado. Y en Deuteronomio 21 dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, lo hicieres morir. Y colgaréis en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás al mismo día, porque el maldito por Dios es él, colgado, y enterrarás al mismo día, ¿verdad? Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta es una de las dos imágenes cuando yo escucho este pasaje que dice que Jesús estaba levantado. Porque se ve aquí como Jesús, describe esto así, por esta manera de morir, Jesús tomó nuestro lugar como criminales delante de Dios, ¿no? Porque nosotros hemos hecho contra Dios mucho. Somos criminales. ¿Qué merecemos? La muerte. Y entonces Jesús venía colgado de un madero por nosotros. Pero no termina la imagen allí. Tenemos el privilegio de Números 21, que es lo que estaba empezando a hablar del serpiente. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mira a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Nosotros tenemos el privilegio de saber que Jesús venía y hizo lo mismo. Así que nosotros podemos mirar a la cruz. Este evento histórico, que Jesús murió en un tiempo pasado, hace 2000 años casi. Y sabemos que nuestros pecados están pagados. Que no vamos a tener que morir como los sin esperanza. Nuestros pecados son pagados. Y si volvemos al texto, de creer, de nacer de nuevo, se puede pensar también
Es como una manera de decir que estamos nacidos de nuevo. Nacer de nuevo. Y cuando se dice que tienes que creer, es lo mismo. Tenemos que creer, tenemos que nacer de nuevo, son sinónimos. Tenemos que creer en Jesús, en lo que Él ha hecho, lo que Dios ha hecho a través de Él. Tenemos que nacer de nuevo, arrepentir y aceptar lo que Dios ha hecho. Todo esto tenemos que hacer. Y como hemos oído en este pasaje de estos tres desiertos, Jesús ha explicado a Nicodemo, primero un poquito, después un poquito más, y después mucho más a fondo, qué es el plan de Dios para nosotros, cómo podemos serlo, y qué pasa con nosotros, ¿no? ¿Qué es cierto que hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que tenemos que nacer de nuevo. Nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Nacer de agua y espíritu. También hemos visto que Jesús estaba levantado en un madero para darnos vida. De hecho, podemos ver en Romanos 2 pasajes que tienen 23, diciendo que es el año 2023. Vamos a ver si este año recordamos estos 2 versículos. Si no tienes memorizado, es un buen objetivo para este año. El primero es Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos condenados. Porque de destituido de Dios, de gloria de Dios, estamos separados de Dios. Estamos condenados. Somos criminales. Así que todos hemos pecado. Todos estamos condenados. Pero tenemos Romanos 6:23. 3:23 todos estamos perdidos. Pero en 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya sabemos que el pecado, la paga es muerte. Pero sigue en 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos vida eterna en Jesucristo. Y ahora os pregunto, ¿cómo vamos a responder? Tenemos este mensaje, tenemos claro lo que necesitamos, pero ¿cómo vamos a responder? Y quiero recordaros un poco una frase de lo que hemos leído en Mateo 3, cuando Juan el Bautista estaba hablando de los que pedían a él, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dijo Juan? Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Así que os animo que en este año, todos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hacemos frutos dignos de arrepentimiento. Gracias.